El océano, inmenso y majestuoso, ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. En sus aguas cristalinas, las personas encuentran libertad, conexión y un refugio de la rutina cotidiana. Pero tras esa apariencia de calma se oculta un mundo salvaje, indómito y a veces mortal. Por eso, hoy te llevaré a través de una historia tan desgarradora como inolvidable, la tragedia de Lucas Ransom, un joven cuya pasión por el mar lo llevó a un encuentro fatal con uno de los depredadores más temibles de la naturaleza. Lucas Ransom y Matthew García eran más que amigos, compartían una conexión profunda, una hermandad nacida del amor por las olas y el mar. Desde que se conocieron en la universidad, sus vidas se llenaron de días en la playa. A sus 19 años, la vida parecía ofrecerles un sinfín de posibilidades y el océano era su refugio común, un lugar donde podían escapar del mundo y sentirse verdaderamente vivos. Sin embargo, los deberes académicos los habían mantenido lejos del agua durante meses. Ansiosos por redescubrir la libertad de las olas, planearon un fin de semana en la casa de los padres de Lucas en el condado de Riverside. Candace, la madre de Lucas, los recibió con entusiasmo, pero algo en su interior no estaba en paz. Aunque confiaba plenamente en las habilidades de su hijo como nadador y socorrista certificado, un presentimiento inquietante la rondaba. Como todas las madres, quizás percibió algo que los chicos, inmersos en su emoción juvenil, no podían ver. A pesar de sus sugerencias de que pasaran más tiempo en casa, la atracción del mar era irresistible para ellos. El sábado comenzó con una energía vibrante. Lucas se despertó temprano, rebosante de entusiasmo, mientras el cielo aún estaba oscuro. Matt, algo somnoliento, miró por la ventana y notó la luna teñida de un rojo intenso, un detalle que le causó cierto desasosiego. Con tablas bajo el brazo y una mezcla de emoción y expectativa, se dirigieron a Surf Beach. Cuando llegaron, la escena era como sacada de un sueño. El sol brillaba con fuerza, el océano se extendía infinito y las olas rompían con una precisión casi coreográfica. Todo parecía perfecto. Por horas, los amigos se sumergieron en el agua, deslizándose entre las olas, riendo y compartiendo la alegría que solo el océano puede ofrecer. Fue poco después del mediodía cuando la calma aparente del día se quebró de manera irremediable. Lucas y Matt flotaban sobre sus tablas, descansando después de horas montando olas. Todo parecía estar en perfecta armonía, como si el océano los abrazara con su quietud. Pero el mar, en su naturaleza cambiante, escondía algo que estaba a punto de revelarse de la forma más brutal imaginable. De repente, una sombra se deslizó bajo sus tablas. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, como un destello oscuro que parecía provenir de las profundidades. Matt notó algo extraño en el agua, un cambio apenas perceptible en el ritmo de las olas, una vibración que no lograba descifrar. Antes de que pudieran procesar lo que ocurría, el terror emergió de las profundidades. Un enorme tiburón blanco irrumpió en la superficie con la velocidad y la fuerza de un tren descarrilado. Su cuerpo grisáceo brilló un instante bajo el sol antes de embestir a Lucas con una precisión letal. La embestida fue tan feroz que Lucas salió despedido de su tabla, cayendo al agua con un chapoteo que resonó como un eco en los oídos de Matt. El impacto fue como un golpe seco, un momento que parecía congelar el tiempo. Lucas desapareció bajo la superficie, mientras Matt, paralizado por el horror, intentaba procesar lo que sus ojos veían. En cuestión de segundos, el agua alrededor de Lucas comenzó a teñirse de rojo, un rojo espeso y casi irreal que contrarrestaba con el azul profundo del océano. Matt reaccionó impulsivamente, como si el instinto y el amor por su amigo hubieran tomado el control absoluto. Sin detenerse a pensar en el peligro que corría, se lanzó al agua. Su mente estaba nublada por el terror, pero su cuerpo se movía con una determinación feroz. Brazada tras brazada, se dirigió hacia Lucas, cuya figura emergía y desaparecía bajo las olas teñidas de sangre. Cuando finalmente lo alcanzó, el panorama era devastador. Lucas estaba consciente, pero su rostro reflejaba un dolor indescriptible.
El tiburón le había arrancado la pierna izquierda y parte de la pelvis, dejando una herida que parecía imposible de superar. La expresión de Lucas, mezcla de miedo y resignación, quedó grabada para siempre en la memoria de Matt. Sosteniéndolo con todas sus fuerzas, Matt comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. Cada brazada era una lucha contra el peso del agua y el cuerpo inerte de su amigo. A su alrededor, el océano parecía cobrar vida, como si las olas quisieran impedirle llegar a tierra firme. Los bañistas en la playa habían comenzado a notar la escena y un murmullo de horror se extendió entre ellos. Algunos intentaban acercarse, pero el miedo al tiburón los mantenía a raya. Todo lo que podían hacer era mirar impotentes mientras Matt luchaba por salvar a su mejor amigo. Cuando finalmente alcanzaron la playa, el caos se desató en cuestión de segundos. Un grupo de personas que había estado disfrutando de la brisa veraniega corrió hacia ellos, alertados por el sonido del grito de Matt. Las olas rompían suavemente contra la orilla, pero la calma de la escena no coincidía con la tragedia que se había desatado en el agua. Matt, con el rostro desencajado por la fatiga y el terror, apenas podía mantenerse de pie. Su cuerpo estaba agotado por el esfuerzo titánico de arrastrar a Lucas hacia la orilla, pero no lo soltó. Aunque su fuerza ya no respondía, la conexión con su amigo, el compromiso de salvarlo, seguía intacto. Unas cuantas personas se lanzaron al agua y al ver la gravedad de las heridas de Lucas sabían que no había tiempo que perder. Intentaron detener la hemorragia, presionando las heridas de forma desesperada con toallas y camisetas que sacaron de sus mochilas. La sangre manchaba la arena, el agua y las manos. El daño era irreparable. La pierna de Lucas había sido desgarrada por completo y las lesiones en su pelvis eran de tal magnitud que su cuerpo, que había sido tan vibrante horas antes, ya no respondía. El vaivén del mar parecía tan distante y ajeno ahora, mientras el aire se llenaba de angustia. Cada segundo que pasaba era una condena silenciosa. La pérdida de sangre había sido tan masiva que, a pesar de los esfuerzos de los presentes, la vida de Lucas se desvaneció ante sus ojos. Apenas unos minutos después de que llegaron a la orilla, Lucas exhaló su último aliento. Su rostro, que había sido un reflejo de vitalidad y entusiasmo poco antes, se apagó en un instante. Matt, tembloroso y sin palabras, permaneció a su lado, su mano aferrada a la de su amigo, como si aún esperara que se despertara de esa pesadilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Parecía que el tiempo mismo había detenido su marcha, dejando a todos los presentes sumidos en un vacío absoluto. El sonido de las olas rompiendo, que antes había sido tan familiar y tranquilizante, ahora parecía cruel, como un recordatorio de la implacable naturaleza de lo ocurrido. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero al ver el estado de Lucas, sabían que ya no había esperanza. Matt se quedó sentado junto al cuerpo de su amigo, incapaz de moverse. Estaba en estado de shock. No lloraba, no hablaba, su mirada perdida en el horizonte, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Los bañistas, que habían sido testigos de la tragedia, se mantenían a distancia, respetando el dolor de quienes estaban más cerca de la pérdida. La arena, blanca y brillante bajo el sol, se volvió un espejo del vacío dejado por Lucas. La tragedia dejó una marca imborrable en todos los que estuvieron allí, pero por supuesto, la herida más profunda la llevaba Matt. Durante semanas, él no fue capaz de hablar con nadie. Se encerró en su propio mundo, luchando contra la culpa que lo consumía. Se reprochaba a sí mismo por no haber hecho más, por no haber podido evitar que Lucas sufriera una muerte tan horrible. Cada vez que veía el océano, sentía una mezcla de atracción y repulsión. El mar, que antes había sido su refugio y su lugar de conexión con la naturaleza, ahora lo aterraba. Veía el agua y solo podía recordar los ojos de Lucas, su último grito de dolor, la fuerza de la embestida del tiburón que cambió sus vidas para siempre. La comunidad de Surf Beach, aunque devastada por la tragedia, se unió en su dolor. En el paseo marítimo, flores,
velas y mensajes de condolencia comenzaron a acumularse como un homenaje colectivo a la vida de Lucas. Cada persona, aunque quizás no lo conociera de forma cercana, sentía la pérdida como un golpe directo al corazón. Pero casi a un año completo antes de que pudiera reunir la fuerza para acercarse nuevamente al agua, el día que regresó al mar fue uno de miedo, pero también de valentía. La historia de Lucas Ransom es un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la dualidad de la naturaleza. El océano, en su grandiosidad y belleza, es también un lugar de gran peligro, capaz de arrancarnos todo en un abrir y cerrar de ojos. Y como siempre, nos encantaría conocer su opinión en los comentarios. Si disfrutaron de este video, no olviden dar like y suscribirse para más contenido fascinante. Activan la campanita de notificaciones para no perderse de nuestros próximos videos. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.